Hoy vamos a diseccionar, paso a paso, cómo ocurren exactamente los cambios sociales masivos. Y para hacerlo, vamos a adoptar el papel de investigadores y desempacar un caso de estudio histórico que es, francamente, fascinante. Así podremos entender la verdadera mecánica interna de una rebelión. Porque, ojo, no se trata solo de memorizar fechas del pasado. Lo que vamos a ver hoy es un verdadero manual de operaciones, una masterclass que poder aplicar para entender los movimientos de cualquier época, incluida la nuestra. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Esta cita nos plantea el gran misterio central que vamos a desgranar hoy, el concepto de la doble revolución. Y es que, a primera vista, un gran levantamiento nos suele parecer un frente único, un bloque irrompible. Pero en la realidad, y como vamos a ver, a menudo son dos fuerzas completamente distintas que deciden caminar juntas, pero por un tiempo muy limitado. Para este análisis, nuestro texto de referencia va a ser La rebelión permanente del investigador Fernando Mires. Es un material académico excepcionalmente denso y lleno de matices, pero nuestro objetivo hoy es precisamente transformar toda esa compleja historia sociopolítica en algo muy directo, claro y sobre todo en ideas accionables para que entendamos de verdad cómo se organiza el descontento en una sociedad. Así que, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Muy sencillo. Primero veremos qué pasa cuando un sistema llega al límite. Luego repasaremos los 3 pasos para crear un movimiento, el liderazgo integrador, la alianza y la acción simbólica. Después analizaremos cómo y por qué se fractura todo y terminaremos con herramientas prácticas para el presente. ¡Vamos a ello! Arrancamos con el contexto fundamental. ¿Qué tiene que pasar para que una sociedad llegue a su punto de quiebre? Para entender cualquier gran estallido, primero hay que mirar las presiones sistémicas que empujan a la gente al abismo. Porque seamos claros, las rebeliones nunca surgen de la nada. En nuestro caso de estudio, el catalizador fueron las famosas reformas borbónicas. Imaginad por un momento una gran empresa moderna. De repente llega un nuevo CEO desde la otra punta del mundo, impone una reestructuración despiadada, recorta los sueldos a lo bestia y despide a todos los jefes locales. Obviamente, toda la plantilla se enfurece. Pues eso es exactamente lo que hizo la corona española en América en el siglo XVIII, un intento tan estricto de centralizar el poder que asfixió a todo el mundo por igual. Y fijaos en el impacto real de estas políticas. Fue una extracción de riqueza local absolutamente masiva, dejando apenas las migajas en el territorio. Pero esta aplastante carga fiscal logró algo insólito. Unificó en su miseria financiera a clases sociales que no tenían nada que ver entre sí. Comerciantes riquísimos, agricultores, trabajadores del día a día, todos sintieron el mismo golpe fulminante en el bolsillo y la pérdida total de su autonomía. Y esto nos lleva al primer gran paso táctico, la necesidad de un liderazgo integrador, el perfil de un verdadero catalizador. Una vez que ya tienes el cabreo generalizado en las calles, el movimiento necesita una chispa visible. Se necesita alguien con la capacidad real de tender puentes sobre divisiones sociales históricas y muy profundas. Y ahora, lo que es verdaderamente interesante del perfil de Túpac Amaru es que no era simplemente un noble aislado en su palacio. Era un cacique, sí, pero fundamentalmente era un arriero mercante. Tenía una inmensa red de transporte con cientos de mulas. Y claro, su trabajo diario le obligaba a interactuar constantemente con gente de todo tipo a lo largo y ancho de un territorio enorme. Era la figura perfecta para conectar mundos distintos. Básicamente, Túpac Amaru reunía una posición súper peculiar. Había sido educado por los jesuitas y tenía linaje de la nobleza inca, pero al mismo tiempo, como comerciante, estaba siendo asfixiado económicamente por la misma avalancha de impuestos que arruinaba al resto. Esta tremenda dualidad le permitía algo clave. Podía hablar perfectamente el idioma y entender el dolor de las masas indígenas oprimidas, y a la vez sentarse a compartir las frustraciones financieras de las élites criollas locales. Bien, pasamos al paso número 2. Ya tenemos al líder, ahora hay que construir la alianza. Y para eso hay que identificar a un enemigo común. Porque, a ver, un líder integrador por sí solo no hace magia. Hay una necesidad táctica absoluta de coger toda esa ira de grupos tan dispares y enfocarla como un láser hacia un único objetivo. Solo así se cimenta una coalición viable. Pensadlo. Por un lado, el sector indígena exigía acabar con la explotación brutal y el trabajo forzado de la mita. Por el otro, los criollos solo querían librarse de los monopolios y los impuestos desorbitados. ¿Cuál fue la estrategia magistral? Canalizar todo el odio de ambas partes hacia las élites recién llegadas de Europa y los funcionarios locales corruptos a quienes llamaban de forma despectiva chapetones. Ese enemigo común fue, literalmente, el pegamento de toda la rebelión. Y llegamos al tercer paso operativo, la acción simbólica. El momento de destruir por completo la ilusión de poder del sistema. Las alianzas sobre el papel están muy bien, pero para que la población pierda el miedo y se movilice de verdad, hace falta un golpe de efecto radical. Y esto ilustra brillantemente esa chispa, la captura y posterior ejecución del corrupto corregidor Arriaga.
Tupac Amaru hizo algo inaudito, obligó a Arriaga a escribir y firmar de su puño y letra sus propias órdenes institucionales antes de ser ejecutado públicamente. Fue un golpe maestro a nivel psicológico, hizo añicos la supuesta invencibilidad del régimen colonial y demostró a todos que sí, que el terror del sistema opresor podía ser desafiado cara a cara. Pero ojo, que quede claro, ningún movimiento social sobrevive solo a base de símbolos y gestos épicos. Detrás de la figura pública siempre hay un cerebro operativo. Aquí entra Micaela Bastidas, una estratega absolutamente formidable. Mientras Tupac Amaru era la cara visible y carismática, ella estaba en la retaguardia comandando destacamentos, emitiendo salvoconductos, cuadrando la logística al milímetro y manteniendo la disciplina en los territorios liberados. Ella era el verdadero motor pragmático sobre el terreno. Y a la vez que hacían la guerra, hacían política. Fijaos en la estrategia calculadísima que tuvieron hacia las grandes instituciones. Mantuvieron una danza diplomática súper delicada con el poderoso obispo de Cuzco. Tupac Amaru se esforzó un montón por presentarse como un gran defensor de la fe católica, argumentando que su lucha era única y exclusivamente contra los malos políticos, no contra la Iglesia. Esto nos demuestra que un movimiento de éxito sabe que tiene que intentar neutralizar a la oposición institucional, cueste lo que cueste. Pero claro, llegamos a la sección 5, la fractura. ¿Qué pasa cuando los objetivos finales de esa alianza chocan de frente? Este es el punto de inflexión dramático. Esa coalición que parecía superunida por la indignación empieza a desmoronarse porque, en el fondo, sus visiones del futuro son incompatibles. Para que nos entendamos, es como si dos grupos empujan un coche pesadísimo para subir una cuesta. Trabajan genial en equipo, pero al llegar a la cima se dan cuenta de que un grupo quiere conducir hasta la playa y el otro quiere ir a la montaña. Los criollos solo querían pagar menos impuestos y mantener su estatus de élite, solo que sin los españoles mandando. Pero el sector indígena buscaba darle la vuelta a toda la sociedad, recuperar sus tierras y derrocar la misma pirámide que beneficiaba a sus supuestos aliados. Así que el punto crucial de la historia es el pánico, literalmente. En cuanto la élite criolla vio la magnitud, la fuerza incontrolable y la radicalidad del pueblo indígena en las calles, se aterrorizaron. Entendieron rapidísimo que si Tupac Amaru ganaba del todo, el sistema que les daba sus privilegios desaparecía. Y ahí colapsó todo. Las desigualdades estructurales dentro de una coalición son como fallas tectónicas. Tarde o temprano, siempre provocan un terremoto que lo rompe todo. Bueno, entramos en la recta final. Vamos a aterrizar esta clase magistral con acciones concretas para el presente. Porque todo este análisis histórico tan minucioso se queda en una simple anécdota si no lo convertimos en herramientas útiles para entender el mundo de hoy. Vamos a ver cómo aplicar esto como si fuera un modelo de observación actual. 1. Fijaos si en las noticias veis a sectores muy diferentes unidos por una queja común como por ejemplo la economía. 2. Buscad siempre a esas figuras que actúan como traductores culturales entre esos grupos. Y 3. Lo más importante, vigilad las fracturas que no se ven a simple vista. Entender un movimiento social hoy en día nos exige mirar más allá de la pancarta que llevan juntos y preguntarnos, vale, pero ¿qué quiere de verdad cada bando una vez que se disipe el humo? Toda alianza que se basa solamente en odiar a un enemigo común es, por naturaleza, de cristal. Muy frágil. Así que al mirar el panorama político y social de nuestro mundo hoy, creo que es imprescindible hacernos esta pregunta. Una vez que ese enemigo desaparece o que la ira baja de intensidad, ¿qué cimientos reales quedan para mantener unido un proyecto? Os dejo con esa reflexión. Es una perspectiva espectacular para seguir analizando todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ha sido un auténtico placer compartir este análisis con vosotros. Hasta la próxima.